¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos nuevamente. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde en una semana que otra vez nos sentimos entristecidos, desgarrados. Lo que pasó y sigue sucediendo, ¿no? Desde hace ya un tiempo en la Patagonia Argentina nos pone mal y nos vuelve a hacer pensar. Nos retrotrae al año pasado, cuando vivíamos la misma situación de quemas de espacios verdes en nuestros humedales. Bueno, ahora está pasando en la Patagonia, está pasando en Lao Pueblo, en Chubut, en diferentes lugares. Y lo que vuelve a asombrarnos, lo que vuelve a no poder comprender es qué nos pasa como humanidad, que no son efectos de la naturaleza, que los incendios que vivimos en los humedales, como los incendios que ocurren en la Patagonia Argentina, son intencionales. Lo que vimos en noticieros, lo que compartimos por redes sociales, realmente nos entristece mucho. Veíamos cómo las llamas se llevaban bosques enteros, viviendas, tenemos ya algunos muertos, varios heridos. Se ha perdido naturaleza, se ha perdido materia y se han perdido recuerdos, como pasó con la inundación en Santa Fe, que el agua se llevó el álbum de fotos de casamiento, el video de 15 años de la hija. Acá las llamas se llevaron también gran parte de los recuerdos de la gente. Las imágenes son muy tristes, pero no por eso no podemos verlas. Tenemos que verlas para concientizarnos. Lo que vamos a ver a continuación es un compilado de algunas cosas que están pasando todavía en la Patagonia Argentina. Seis incendios intencionales y casi en simultáneo en un día soleado, seco y ventoso no es casualidad. Que nuestros brigadistas no tengan los recursos necesarios no es casualidad. Que esto ocurra en medio de una crisis económica, social, política y medioambiental no es casualidad. Que justo sea un año en el cual están intentando imponer la megaminería no es casualidad. Una vez más, triunfa la impunidad. Una vez más, la naturaleza es víctima del olvido estatal intencional. Una vez más, la gente solo cuenta con la gente. El pueblo no es como sus dirigentes políticos. No somos como nuestros representantes. Somos un pueblo solidario que deja todo por sus montañas y una vez más daremos todo para ayudar a quienes nos necesitan. Informate a qué punto de tu localidad podés acercar donaciones para los damnificados, bomberos y brigadistas. Y no es casualidad, sin lugar a dudas que no es casualidad. Periodísticamente pudimos hablar con diferentes personas de la Patagonia, gente que sabe mucho, gente que estuvo con el cuidado y la protección a partir de atacar al fuego en organismos nacionales, con guardaparques, con vecinos, y nos dicen que a grandes rasgos hay dos causas por las cuales esto sucede. La primera de ellas tiene que ver con la megaminería. Chubut es una provincia que se ha opuesto desde la década del 90. De hecho, se ha hecho una consulta popular, el 83% de la gente dijo que no quiere megaminería, y el gobernador Arcioni, que se presentó cuando era candidato como un antiminero, hoy es un propulsor de la minería. Algunos de los chubutenses dicen que es una estrategia política en un marco de crisis económica muy grande que tiene Chubut, para que la gente diga, bueno, la única manera es apostar a la megaminería para poder salir de este problema. Otros hablan de una desidia del Estado impresionante, la falta de manutención de algunos transformadores eléctricos, mucha gente en paro porque hace 2 o 3 meses que no cobran salarios y entonces se generan estos incendios. Sea como fuera, pareciera haber una intención política muy grande porque hoy está sí comprobado que los incendios todos fueron intencionales.
Hoy vamos a tener un programa con muchos temas. Uno de ellos tiene que ver con un efeméride. El 15 de este mes fue lo que se conoce como el Día del Consumo Responsable. Y esto nos da pie para hablar del consumo. ¿Cuánto consumimos? Mire, el consumo está muy relacionado con algo que hablábamos la semana pasada, con la basura. Porque lo que compramos para consumir, muchas veces gran parte de ello lo tiramos. Lo que nosotros cotidianamente adquirimos impacta en el ambiente. Y acá tenemos que también transformarnos nosotros y cambiar nuestro paradigma. Cuando vamos a comprar algo, generalmente la relación que hacemos es la relación precio-calidad. Y no tenemos otro parámetro. Y sin embargo, tendríamos que tener en cuenta también, debiéramos tener en cuenta también, cuánto afecta eso que compramos a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Pero no por una cuestión romántica, porque tiene que ver con dónde vivimos nosotros y cómo vivimos nosotros. De algo estamos seguros, hay que aflojar con el consumismo. Esta es una de las etapas donde hombres y mujeres más consumimos. Estamos preocupados por comprar, por tener, pero no es una cuestión filosófica únicamente, es una cuestión concreta, pragmática. Miren, hay un informe de Planeta Vivo, es un estudio que se hace cada 2 años, es el estudio más importante sobre la salud de la Tierra, que dice que si no aflojamos con el consumo, para el año 2050, o sea, acá nomás, en la preteridad histórica es nada, dentro de menos de 30 años, van a hacer falta 3 planetas enteros para mantener nuestro modo de vida. Todo el planeta Tierra que tenemos hoy no nos va a alcanzar. Otro igual tampoco. Vamos a necesitar otro para sacar agua, madera, metal, riqueza. No nos va a alcanzar. ¿Cuándo? En el 2050. Esto es fundamental. Nosotros preparamos unas placas hoy. Le voy a pedir al director que lo pueda compartir con nosotros para ver en cuánto afecta el consumo. Y lo vamos a hacer a partir de un habitante de los Estados Unidos. No es casual que hayamos elegido un habitante de este país, es el país de mayor consumo del mundo. Un habitante norteamericano, entre el año 2000 y el 2010, en tan solo una década, hablo de cada habitante, un habitante consumió 18 toneladas de papel, que es el equivalente a un camión de 2 ejes. Cada ciudadano norteamericano en 10 años consumió un camión de 2 ejes, o consumió 23 toneladas de madera, que sería algo así como un camión y medio. Estoy hablando de cada ciudadano norteamericano en tan solo del 2000 al 2010. Si pasamos a otro producto, y vamos al de metales, 16 toneladas de metales, que es el equivalente a un camión, y 32 toneladas de productos químicos, que es el que viene ahora, que es el equivalente a 2 camiones. Seguimos. ¿Cuánto material de construcción ocupó un ciudadano medio norteamericano en tan solo 10 años? 540 toneladas. Estos son 30 camiones. O sea que si tomamos todo lo que consumió, papel, madera, metales, productos químicos y materiales de construcción, estamos hablando de 35 camiones de productos que le sacó a la tierra y que ya no pueden volver a nacer, que no se pueden volver a reproducir. Muchos de ellos son absolutamente, no pueden volver a gestarse. Piense esto en todo el mundo. Por eso decimos que si no paramos el consumo, en el 2050 vamos a necesitar 3 planetas para poder satisfacer lo que hoy queremos. Hay que cambiar la cabeza, está clarísimo. Mira, no podemos traer camiones acá, así que vamos a hacerlo con unas bolsas, con bolsas que habitualmente tenemos, con bolsas de papel o con bolsas de plástico. Muchas veces andamos por la calle, tenemos una bolsa y la tiramos. Caminamos porque vamos a otro lado, tenemos una bolsa y lo tiramos. Y la calle queda con esto, ¿no? Con una bolsa de plástico o con una bolsa de papel. Vamos a ver qué pasa con el consumo y las bolsas. Es fundamental que tengamos en cuenta qué pasa cuando esto compramos y tiramos, porque como decíamos la semana pasada, estos son productos de un solo uso. Muchas veces vamos a la verdulería, nos dan la papa, ponemos la papa y esto duró nada.
duró segundos en nuestra casa, no se recupera. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Santa Fe, como otras ciudades, ya no tiene bolsas de plástico. Una ordenanza retiró las bolsas de plástico, en teoría. Y entonces, esto es importante porque las bolsas de plástico demoraban mucho en degradarse. ¿Es la solución cambiar esta bolsa por esta bolsa? Sin lugar a dudas que es mucho mejor, porque estas demoran más en degradarse. Las de papel son más resistentes. ¿Pero por qué son más resistentes? Porque a la pulpa de la celulosa se le agregan químicos que no son muy amigables con el ambiente, que además gastan un montón de energía y gastan un montón de agua. Pero si además es una bolsa de papel marrón, nosotros la conocemos como bolsa de papel madera. ¿Por qué la conocemos como bolsa de papel madera? Porque además se necesitan también talar árboles para producir esta bolsa. Esta bolsa demora muchísimo en degradarse. Cuando vaya al relleno sanitario va a demorar muchísimo para degradarse. Esta demora mucho menos. Esta demora un año. Esta puede demorar hasta un siglo. Es mejor esta, pero esta también nos afecta. ¿Por qué no volvemos, de alguna manera a las prácticas de nuestras abuelas, a las prácticas de nuestros viejos, que tenían la vieja bolsa de trapo, esa que se llevaba, teníamos nuestras cosas y luego la podíamos generar la podemos volver a utilizar porque queda en casa. Fundamental en este que es el día del consumo, el consumo más serio, el consumo más cuidado, que lo tengamos en cuenta. Y hablando de esto tenemos que pasar a nuestra primera luz del semáforo. Es la luz roja, esa es la luz que se enciende, esa luz que nos plantea una noticia negativa y por eso voy al encuentro de Martín. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Empezamos con un llamamiento que hace Greenpeace sobre lo que está pasando en nuestros mares. Así es, Ricardo. Han hecho un análisis particular, un monitoreo satelital sobre la zona económica exclusiva de Argentina y allí han detectado una incipiente pesca ilegal sobre este territorio que es nacional. Desde Greenpeace advierten que el descontrol es tal que allí han podido observar mayor cantidad de buques no autorizados pescando en los alrededores de las aguas argentinas que buques sí autorizados que tienen la oportunidad de sí llevar adelante su actividad. Pesca clandestina, sin autorización del gobierno. Pesca clandestina sin autorización y hasta incluso podemos repasar algunos datos que da esta organización ambientalista. Han encontrado 470 buques pesqueros, por ejemplo. De esos buques, 4 buques petroleros que tienen dimensiones similares a gigantescas estaciones de servicios. Buques petroleros que operan ilegalmente en aguas argentinas que tienen el tamaño similar a gigantescas estaciones de servicios. Algo particular, el lugar en donde aprovechan para hacer esta actividad ilegal es el denominado agujero azul, donde se divide las aguas legales de Argentina y las aguas internacionales. Es una noticia para prestar atención, sobre todo para poner mayor énfasis en cuidar las aguas argentinas y el ecosistema marítimo de nuestro país. Son saqueadores del océano, como veíamos en algunas distintos imágenes, países del mundo. Sí. Se llevan nuestra riqueza, se llevan nuestra soberanía, pero además afectan y mucho al ecosistema. Por eso Martín lo pone en la luz roja. Pequeño corte, ya volvemos. Estas son las 5 ciudades más limpias del mundo. En ellas hay agua potable de gran calidad, la contaminación y las congestiones de tráfico son bajas y brilla una eficiente gestión de los residuos. En el 5.º puesto se encuentra Kobe. Kobe es una de las ciudades más grandes de Japón. Sin embargo, sus ciudadanos son tan responsables que generaron un entorno libre de basura, apoyado por un moderno sistema de eliminación de residuos y un alto nivel de reciclaje. En el 4.º lugar, y con una población de más de 5,5 millones de habitantes, se encuentra Singapur. Singapur es la 4ª ciudad más limpia del mundo. Uno de los secretos es que se aplican leyes estrictas para mantener la limpieza y se imponen multas elevadas por contaminar. Además, está prohibido cortar árboles en áreas protegidas e incluso no se permite masticar chicles en la vía pública.
Conocida como la perla de Hawái, el paraíso tropical de Honolulu se ubica en el puesto 3. La falta de industrias contaminantes y la abundante vegetación en esta isla es fundamental. Como es un lugar visitado por muchos turistas, existe cero tolerancia a la basura. El subcampeón, o la medalla de plata, se la lleva a la ciudad australiana de Adelaide. El secreto está en su excelente sistema de gestión de residuos y que recicla el 85% de sus desechos. Calgary, el centro industrial de Canadá, lidera la lista de las urbes más limpias del mundo. Para ello se centró en optimizar y perfeccionar la capacidad de consumo y disponibilidad del agua, contaminación del aire, congestiones de tráfico, sistemas de alcantarillado, eliminación de desechos y reciclaje. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojimenez.tour.ar. Segundo bloque del programa, lo que nos convoca ahora es una noticia de hace un tiempo. Recién con Martín en la luz roja del semáforo hablábamos del agujero azul, ¿no? Greenpeace había alertado sobre la pesca indiscriminada, la extracción de petróleo de nuestros mares sin ningún tipo de protección o cuidado, donde hay más barcos ilegales que los permitidos. Hace un tiempo atrás, una noticia realmente nos llamó mucho la atención. Quieren sacar petróleo de Mar del Plata. ¿Es posible eso? ¿Cuánto nos puede afectar? Para hablar de este tema estamos comunicados vía Zoom con Luisina Bueso. Ella es de Greenpeace, especializada en economía de desarrollo, activista de Greenpeace. Es vocera de las campañas, está al frente del desarrollo también de las campañas y fundamentalmente trabaja en lo que tiene que ver con la protección de los océanos, o sea, denunciando la devastación del suelo marino, las explosiones sísmicas, fomentando la creación de santuarios marinos. Bueno, le agradezco esta comunicación, esta entrevista que vamos a tener. Hola Luisina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Luisina. Primera pregunta, antes de entrar en el hecho concreto, antes de entrar en el tema de lo que se quiere hacer con las costas de Mar del Plata y la explotación de petróleo, ¿por qué debiéramos tener los ciudadanos conciencia sobre la importancia de los océanos? Bueno, sin duda este es un punto muy importante que mencionás. Muchas veces nosotros cuando hacemos campañas de protección de los océanos nos cuestionamos esto y decimos, es muy importante poder transmitirle a la gente qué tan importantes son los océanos para nosotros, para nuestra vida en la Tierra, ¿no? Muchas veces a los que vivimos lejos de las costas no los consideramos, los vemos como algo lejano, misterioso, cuyos problemas no nos afectan, pero la realidad es que los problemas de los océanos nos afectan a diario. Los océanos son por ejemplo, son los principales
principales generadores de oxígeno, son los principales mitigadores del cambio climático a través de la captura del carbono de la atmósfera, son los que regulan la temperatura del planeta, son los que nos brindan alimento, trabajo, son cunas de biodiversidad, sostienen ecosistemas enteros, sostienen cadenas tróficas, que son las que además nos dan alimento. La realidad es que los océanos cumplen muchísimas funciones esenciales para el planeta y para nuestra vida, y literalmente sin océanos sanos no podemos tener una vida en la Tierra. En este contexto suena totalmente descabellado esta idea de explotar petróleo en las costas de Mar del Plata, ¿no? Sí, sin duda, es totalmente descabellado, no solo teniendo en cuenta todo lo que acabo de mencionar, pero sino también el punto en la historia en la que estamos viviendo, un punto en el que sin duda tenemos que hacer urgentemente un viraje, o sea, es un punto de inflexión en el que tenemos que empezar a buscar energías limpias, energías renovables y dejar los fósiles donde van, que es en el fondo marino o abajo de la tierra, y no explotarlos más, porque la verdad es que es lo que nos llevó, la explotación de combustibles fósiles es lo que nos llevó hasta el punto en el que estamos hoy. Bueno, y no podemos seguir de esta forma, con lo cual es muy llamativo que existan proyectos, que son proyectos nuevos, para nuevas explotaciones petroleras, aumentando la frontera petrolera en Argentina cuando deberíamos estar haciendo todo lo contrario. Ahora, ¿cómo sería esto? ¿Con explosiones? Digo, ¿estoy acertado? La técnica, la de explosión, con lo que significaría eso en el ecosistema, en la vida de ballenas, delfines y demás. Bueno, lo que es la explotación petrolera en el mar es muy nociva para todos los ecosistemas marinos en todas sus etapas. En la primera etapa se realiza lo que llamamos exploración sísmica, que es lo que estás comentando vos justamente, consiste en explosiones, o sea, en bombardeos acústicos que se hacen con disparos de aire comprimido en el agua. Estos disparos se hacen cada 20 segundos, durante todo el día, durante meses, y se hace para justamente determinar dónde están los pozos petroleros en el fondo marino, dónde hay petróleo en el fondo marino. Ese es el primer paso, que es lo que se está realizando ahora, se realizó durante el año pasado, incluso durante la cuarentena, ya hace varios años que se está realizando por unos permisos que se entregaron entre el año 2017 y 2019 para realizar exploración sísmica en más de 1 millón de kilómetros cuadrados del mar argentino. ¿Ya entregaron los permisos? ¿Ya fueron entregados esos permisos? Sí, claro, sí. Están vigentes y tienen vigencia hasta el año 2028. ¿Y esto no podría traer, por ejemplo, lo que muchas veces vemos y nos alertamos, un derrame de petróleo en el mar argentino, por ejemplo? La explotación petrolera per se aún no empezó. Esto se entregaron en el 2019, se hizo una licitación pública internacional y se adjudicaron 18 bloques, muchos de ellos frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, que eso también lo que mencionabas, que se va a extraer petróleo frente a Mar del Plata. Esos bloques que ya tienen dueños o tienen empresas que van a explotarlos, aún no se perforaron, pero esperamos que la primera perforación exploratoria sea muy pronto, probablemente fines de este año o principios del año 2022. Y bueno, y eso traería, bueno, esperemos que no suceda, ¿no? Pero si llega a suceder, traería grandes problemas en lo que tiene que ver no solo con la vida, sino también con desarrollos importantes de ese lugar, como el turismo, la pesca y demás. Sin duda, esto es un problema porque, bueno, siempre donde hay petróleo puede haber un derrame. Ya está comprobado de que hay altísimas probabilidades de que haya derrames si se avanza con la explotación petrolera en zonas tan especiales como sería donde los bloques que fueron entregados, que son aguas profundas y ultraprofundas, que la actividad es muy complicada de realizar ahí. Si hubiera, en el caso de estos derrames perfectamente podrían llegar a la costa de Buenos Aires, a la costa de Mar del Plata y a toda la costa atlántica, y esto sin duda sería un problema para las principales economías locales de estas comunidades, como por ejemplo es el turismo o la pesca, que sin duda sería un problema para los principales medios de subsistencia de estas comunidades. Luisina, gracias por estos minutos. Bueno, y ojalá que estas intervenciones que se hicieron desde el punto de vista jurídico frenen esto que nos parece una locura, ¿eh? Sin duda, ojalá esto no avance porque realmente es
es ya una tecnología obsoleta y es ir en contra del camino que deberíamos estar haciendo. Gracias, Luisina. Un gusto, gracias a ustedes. Luisina es Luisina Bueso, integrante de Greenpeace, hablando sobre esta locura, realmente una locura, que se quiere hacer en las costas de Buenos Aires. Estamos en Mar del Plata, Playa Varese, desplegando un banner gigante sobre el agua para pedir por un mar argentino libre de petroleras. La actividad petrolera hoy en Mar del Plata pone en riesgo a la ciudadanía y a todo su ecosistema. Desde Greenpeace reclamamos un freno a la actividad petrolera que amenaza nuestro mar argentino. No podemos pensar en Mar del Plata sin su mar. Momento de la luz amarilla de este segundo programa de Onda Verde aquí en esta octava temporada. Naciones Unidas, la ONU, lanzó un informe y un particular alerta que hoy les compartimos. En el marco de la pandemia, la ONU nos advierte que hoy el 17%, casi el 20% de los alimentos en todo el mundo termina en la basura. Un estudio advierte esto y dice que los principales lugares en donde los alimentos de los que hablamos terminan en los cestos de basura, terminan así como cosas que no se pueden utilizar, son en las casas, en donde vivimos nosotros, en los restaurantes y también en los comercios. Este informe de la ONU nos marca que, por ejemplo, por año cada habitante del mundo desperdicia 74 kilos de comida. Repetimos, por año cada habitante del mundo desperdicia 74 kilos de comida. Y en esto que dice la Organización de Naciones Unidas tenemos que destacar que no solamente hay un particular rol que juegan los países desarrollados, por ejemplo como Estados Unidos, que Ricardo nombraba hace algunos momentos, sino también demás países que están inmersos en esta situación de desperdicio irresponsable de alimento, podríamos decir. Por ejemplo, Nigeria, con 189 kilos por habitantes, es el país que más alimentos desperdicia en el mundo. Y es una luz amarilla porque hay una particular advertencia que hace la ONU. En la actualidad, entre el 8 y el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero se producen por aquellos alimentos que no se consumen. Una alerta enorme, sobre todo en tiempos de pandemia, como dijimos, tiempos particulares que atravesamos y si nos venimos a la Argentina, una alerta particular sobre el desperdicio de alimentos en un contexto donde hoy, por ejemplo, 6 de cada 10 niños no tienen un plato de comida en su mesa. Pasó la luz amarilla del día de hoy, una alerta para que tengamos en cuenta. Del otro lado del estudio ya está Ricardo con el micro de nuestro programa, con Valeria Berros de la Asociación Capibara. Gracias, Martín. Nos quedamos con esta idea, ¿no? Casi el 20% de lo que debiera servir para alimentarnos termina en la basura. Justamente hoy que estuvimos hablando del día del consumo, ¿no? Y de cómo hacer un consumo mucho más humano, nos trae Martín en esta luz amarilla esta terrible realidad. En parte, como decimos siempre, en parte está en nosotros modificarla. Si bien los grandes cambios vienen desde las estructuras gubernamentales, también nosotros tenemos que cambiar un poco la cabeza. En esta nueva manera que tenemos de hacer Onda Verde en este año, todos los domingos en nuestra primera emisión vamos transitando algunos micros. El domingo pasado hablamos de reciclado y este segundo domingo vamos a hablar de derecho ambiental, de conocer algunas leyes, algunas normativas que tengan que ver con el medio ambiente. ¿Cómo nos transformamos también nosotros, ciudadanos, en defensores del medio ambiente, apelando a las leyes o a las normativas? ¿Y quién lo va a hacer a eso? No nosotros, seguro que no nosotros. Mira la gente de Capibara. Capibara es una organización de docentes y estudiantes universitarios preocupados y ocupados también
en la transformación del ambiente a partir del derecho. Y está con nosotros hoy Valeria Berros. ¿Cómo te va, Vale? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias primero por este espacio. La verdad que es un gusto para nosotros como Capibara poder formar parte del programa y aportar la mirada jurídica. Y para nosotros un alegrón que podamos todos los domingos poder charlar un rato con ustedes. Antes de entrar en el micro, quiero que lo hagamos juntos. Vale nos trajo un libro de Guillermo Folguera que se llama La ciencia sin freno. Recién sacado del horno, ¿no? Recién sacado del horno. Está en formato digital también, se puede bajar por internet. Es un libro realmente muy bueno, es de muy ágil y fácil lectura, pero a la vez muy profundo. Logra realmente mostrar cómo es que las ciencias y las tecnologías están transformando nuestras vidas casi sin que nos demos cuenta. Es muy recomendable, la verdad, para cualquier disciplina, cualquier tipo de interés, porque da cuenta de muchas cosas que tienen que ver con la vida de la sociedad contemporánea y me parece que es una obra realmente de mucha actualidad. De hecho, comienza con unas pequeñas páginas dedicadas a este tema en la pandemia. Guillermo es investigador, aparte. Guillermo sí, es colega mío, es investigador en CONICET también, del área de la biología y de la filosofía. Es biólogo y filósofo, así que ahí hay un mix muy interesante también. Para escribir una obra de estas características. No lo va a conseguir en librerías todavía, pero como bien dijo Vale, si usted googlea tan solo La ciencia sin freno, va a salir el libro en PDF y es por demás de recomendable. Vale, primer micro tenemos que presentarnos. Le decimos a la gente, ¿qué es Capibara? Bueno, Capibara, como bien decía Ricardo recién, es una asociación civil que surge en el año 2014 formalmente, con toda la conformación legal, podríamos decirlo, de alguna manera, pero que venía integrándose de a poquito desde el año 2010 entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de aquí de la UNL y también graduados y graduadas y algunos docentes. Entonces, bueno, nos fuimos como configurando en torno a la cuestión ambiental, fuimos construyendo un perfil que es un poco el que nos caracteriza y que tiene que ver con pensar el derecho ambiental desde una mirada más ecocéntrica, sacando al humano del centro y pensando que la naturaleza tiene un valor por sí misma y por lo tanto ella y sus elementos deben ser respetados en cuanto a su existencia. Que son miradas nuevas, ¿no?, que tiene el derecho ambiental contemporáneo, buena parte de ellas muy ancladas y muy arraigadas en el contexto latinoamericano. Desde el año 2014 a esta parte, Capibara ha ido sumando muchas personas, ya somos 3 generaciones conviviendo en el espacio, lo cual es realmente muy enriquecedor. Las nuevas generaciones además vienen también con su propia impronta. Y bueno, tenemos distintas líneas de trabajo, temáticas y también distintas formas de trabajar. Eso lo pueden ver en nuestra página web, de hecho, si les interesa por ahí profundizar un poco en las cuestiones que estamos trabajando, pero nos dedicamos a distintos temas vinculados con el derecho ambiental y algunas cuestiones más vinculadas también a la coyuntura, como por ejemplo, para traer algo muy cercano temporalmente, el tema de humedales, que nos convocó a todos y a todas el año pasado y este año también, en el que se sigue debatiendo una ley de presupuestos mínimos en la materia en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Con diferentes integrantes de Capibara, hoy venís vos, pero van a ir rotando. Vamos a ir rotando, vamos a ir tratando de encontrar algunos temas de actualidad con algunas cuestiones que por ahí son más generales, pero que no pierden actualidad. Así que esa es un poco la idea y estamos realmente muy agradecidos y agradecidos. Agradecidos a nosotros y vamos a ir charlando de diferentes temas. Hoy vamos a abordar un hecho que vos trabajaste mucho, de hecho fuiste parte de una película que nosotros, que gracias a la gentileza de ustedes, nosotros pasamos el año pasado, porque vamos a hablar de los derechos de la naturaleza. ¿La naturaleza tiene derechos? Bien, bueno, esa es una gran pregunta y es un poco lo que nos nuclea en Capibara de alguna forma, como un hilo conductor muy grande. Nosotros creemos que sí, creemos en la ampliación de derechos a la naturaleza y esto no viene de ningún lugar, sino que viene de un lugar muy concreto que tiene que ver con algunas experiencias latinoamericanas, que fueron las primeras que reconocieron derechos a la naturaleza. Y ahí está la experiencia de Ecuador con su constitución en el año 2008 y la experiencia de Bolivia con algunas leyes que reconocen los derechos de la madre tierra en el contexto del buen vivir. Esto es importante señalarlo porque los derechos de la naturaleza no están aislados, sino que son parte de un proceso mucho más largo, mucho más amplio, que implica pensar algunas alternativas al capitalismo global. Y esa alternativa
La denominan en estos países buen vivir, vivir bien, son como horizontes hacia los cuales habría que ir transitando, y en la dimensión ambiental está la idea de empezar a pensar que la naturaleza también tiene derechos. Esto ha generado muchísima resistencia, por supuesto, como toda ampliación de derechos a lo largo de la historia, y sin embargo se ha ido avanzando mucho, y estos países que podríamos decir hicieron los primeros pasos en reconocerlo de manera positiva, como se dice en el derecho, es decir, en reconocerlo en un texto jurídico concreto, en el caso de Ecuador, ni más ni menos que en la Constitución, son primeros pasos que han dado lugar después a otro tipo de procesos. También en América Latina es muy llamativo ver cómo poco a poco los jueces y las juezas van decidiendo de esa manera, y entonces empiezan a reconocer a los ríos como sujeto de derecho. ¿Y eso qué implica? Implica que esos ríos van a ser representados a través de un guardián. ¿Y cómo es el guardián? Bueno, hay una conformación heterogénea de esos guardianes de ese río. Esto hay que verlo en los distintos casos concretos, pero la idea es tratar de lograr los mecanismos para dar voz a la naturaleza. Te iba a preguntar eso. Bolivia y Ecuador lo tienen en su constitución, en su Carta Magna. ¿Digo bien? Ecuador lo tiene explícitamente. En el caso de Bolivia uno puede entender que esté implícito porque reconoce el vivir bien, pero luego Bolivia tiene dos leyes, una del 2010 y otra del 2012, que lo reconocen de modo expreso. La ley de 2010 es la número 71 de Bolivia y es un documento muy importante porque ese documento es el que ha servido de base para el proyecto de Declaración Internacional de Derechos de la Madre Tierra. ¿Y eso qué obliga a los estados en su relación con la naturaleza? Bueno, es un cambio de paradigma muy grande y es un cambio de lógica muy grande que después tiene toda una serie de traducciones. Uno puede pensar desde los guardianes hasta pensar en discutir la idea de desarrollo y la idea de progreso, que es lo que ha sucedido en estas dos experiencias. Y esas discusiones luego van saltando las fronteras, podríamos decir, y aquí en Argentina tenemos algunos proyectos de ley y algunas ordenanzas que ya reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho. Una de ellas aquí en Santa Fe, la ordenanza que prohíbe el glifosato, incorpora esta idea, es una de los primeros cuerpos legales en Argentina que incorporan esta idea. Y después tenemos un proyecto de ley que en su momento había presentado Pino Solanas, muy inspirado en la ley boliviana que acabo de mencionar y que ahora retomó el diputado Leonardo Grosso. Así que tiene estado parlamentario y es una discusión que en algún momento, ojalá más temprano que tarde, se va a estar desarrollando en el Congreso de la Nación. O sea que podríamos tener en la Argentina derechos de la naturaleza, no hay que esperar una reforma constitucional, podríamos tenerlo. Podríamos tenerlo, no hay que esperar una reforma constitucional, e incluso reinterpretando nuestra Constitución ya uno podría decir que ahí ya están los gérmenes de los derechos de la naturaleza, haciendo una vinculación que no está muy desarrollada en nuestro país, que es vincular derecho ambiental con derecho indígena. Porque algo que me olvidé de decir es que en los casos de Ecuador y Bolivia, esta idea de reconocer a la naturaleza como un sujeto y usar el lenguaje de los derechos proviene de cosmovisiones de distintos pueblos indígenas de la región. Y que dan cuenta también que no hay una única manera de ser y estar en el mundo que divide naturaleza y cultura, sino que hay muchas otras que no tienen esa división y hoy se encuentran con el lenguaje de los derechos. Está muy piola esto. Es muy lindo ese proceso. Está muy piola esto, digo, cambiar la cabeza. La naturaleza es un sujeto. Es un sujeto con quien yo me puedo comunicar, con quien yo puedo tener una relación. Eso es algo que para a ver, lo explica también Guilla acá en algo que no tiene mucho que ver con esto, pero en cómo el conocimiento científico ha sido tan dicotómico en cuanto, por un lado está la naturaleza y por el otro lado está algo así como la sociedad y la cultura. Hoy todas esas dicotomías están entrando bastante en crisis. Y bueno, este proceso es una manifestación más de eso. Tantas veces decimos hay que convivir con la naturaleza. La única manera de convivir es considerarlo un par. Sí. Bueno, de hecho hace muy poco uno cuando empieza a trabajar este tema después va viendo distintas cosas, distintas publicaciones que se van dando, y hace poco Naciones Unidas publicó un reporte que se llama Hacer las paces con la naturaleza. Y ahí uno ya está teniendo hasta otra manera de decir, ¿no? Que es interesante, uno hace las paces con alguien, no con algo, por lo menos en términos generales. Y bueno, así se van dando varios procesos interesantes, y en el caso de Argentina, además de los proyectos de ley que mencioné, algo que también está pasando en decisiones judiciales de la Corte es que la Corte empieza a hablar del ecocentrismo.
para algunos casos vinculados con ríos, humedales. Ahora una última sentencia sobre un parque nacional que tiene que ver con una cuenca hídrica. Y algo muy novedoso que incorpora la Corte aquí es la idea del principio indubio pro natura. Cuando tenemos algún tipo de duda en relación a la decisión a adoptar, hay que estar a favor de la naturaleza. Claro. Si uno lo mira un poco más detalladamente, uno puede pensar, bueno, ese es otro proceso en cierta forma de subjetivizar a la naturaleza. Es interesantísimo porque nos cambia el paradigma de convivencia, de desarrollo. Bueno, hoy que hablamos tanto de consumo. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver qué pasa con estos proyectos de leyes que hay en el Congreso. Ojalá que se transformen en ley y ojalá Argentina sí. También tenga derecho a la naturaleza, ¿no? Ojalá que sí. Y bueno, seguiremos encontrándonos con distintos temas en el micro. Muchas gracias. No, gracias a vos, Vale. Bueno, todos los domingos vamos a tener un micro. Este es el de Capibara y vamos a ir desandando diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra cotidianeidad. Pequeño corte, ya venimos. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojimenez.tour.ar. Tercer y último bloque de nuestro programa de hoy y comenzamos el epílogo de nuestra emisión como lo empezamos. Hoy abríamos nuestro programa alertando sobre los incendios en nuestra Patagonia, en el sur del país. En esta sección, que son los recomendados culturales, Lucía nos trae algo vinculado con esto, ¿no, Lucy? ¿Cómo te va? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Mira, la verdad que sí, con todo lo que está pasando en la Patagonia, me parece fundamental recomendarles una película que se llama La Tierra que Arde, que es de Pablo Pérez Fiedler, que es argentino. En esa película se van a encontrar con imágenes y testimonios de tiempo real de lo que está pasando en la Patagonia, para entenderlo que este fuego que está pasando es un fuego político y es un fuego que realmente es intencional. Por ejemplo, solo en 2020 en la Patagonia se incendiaron 1 millón de hectáreas, que básicamente es 55 veces la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esa película lo que van a ver es básicamente cómo está imbrincado este poder político con los intereses económicos y con los intereses que tienen que ver con las inmobiliarias respecto a los bosques. Entonces también habla, por ejemplo, la película sobre la ley de los bosques, esta ley que va a tener, como nosotros tenemos acá, una ley de semáforo, que básicamente lo que te va a decir es cuál tierra puede ser intervenida por el hombre.
Obviamente la verde se dice que es un bosque que se puede ser intervenido, por ejemplo, para la agricultura. Después viene la amarilla, que va a ser una tierra que puede ser intervenida, pero manteniendo el bosque nativo. Y después viene la roja, que son zonas de protección máxima. Bien. Entonces, que no se pueden intervenir, sobre todo porque están cerca de arroyos o de ríos, donde la gente básicamente se utiliza más para el turismo o para las cuestiones científicas. Es muy interesante porque esto de que cuenta Lucía ya está planteado en la ley de bosques, por ejemplo, en la de Córdoba y en otras leyes de bosques. ¿Cómo se llama la película? La película se llama La Tierra que Arde. ¿Y dónde la encontramos? La pueden encontrar en YouTube. Es muy fácil de encontrarla, la pueden ver en muy buena calidad. Bien. Dura menos de 1 hora y te hace un recuento de todo lo que está pasando en la Patagonia por si todavía no te quedó en claro lo que pasó. ¿Nos trajiste un tramo de la película? Estamos por verla en este momento. Dale, la vemos entonces. Estamos en la Patagonia, los últimos confines de la Tierra que van a aportar agua a la humanidad, que van a aportar los recursos naturales. En 5 horas, 6 se quemó todo. Venía con una velocidad terrible. La comarca andina completa ardió el año pasado. El incendio forestal más grande que se conoce acá en toda la historia de la Patagonia. Casi nos quemamos, ¿viste? ¡Vámonos, vamos! Detrás de ese incendio está el hombre de manera intencional y con intereses. Si hay fotos de esa cordillera, ese era todo verde. De abajo hasta arriba, todo un verde hermoso. El ser humano es así, lo quiere todo. La verdad que ha sido un desastre total. La Tierra que Arde, interesante, se puede encontrar en YouTube y muestra de alguna manera, explica lo que está pasando ahora. Exactamente. Gracias Lucy, quédate, porque ya tengo que ir al encuentro de Martín. Última luz del semáforo, la buena noticia, ¿por dónde pasa? El momento que más espero de este domingo, sí. Ricardo. Gracias a la energía solar, los habitantes de El Peñón van a tener electricidad durante 24 horas por primera vez en su vida. El Peñón es una localidad que queda allí en Catamarca, aproximadamente a 534 kilómetros de la capital de esta provincia. Actualmente cuenta con 500 habitantes que viven del turismo, de la cría de ganado e inclusive de los cultivos de altura, por ejemplo. Hace algunos días, como dije en el inicio de esta luz, recibieron una muy buena noticia. Van a tener por primera vez 24 horas de luz eléctrica, por primera vez en la vida, no han tenido, es algo que por ahí nosotros estamos acostumbrados a tener siempre luz, nos levantamos, oprimimos un botón y se prende la luz. Ellos tenían luz, pero solamente en algunos momentos, es decir, en otros momentos sabían ya que no iban a tener luz y no por cortes y demás, sino era algo natural para ellos. Y gracias a la instalación de parques fotovoltaicos, que van a poder recibir energía solar para trasladar a esos lugares, van a tener energía solar por 24 horas. Se trata del segundo generador de energía solar que construye la empresa provincial de energía de allí de Catamarca, en un parque solar que va a generar aproximadamente 300 kilowatts y que va a alimentar a 500 hogares de allí de El Peñón en Catamarca. Una muy buena noticia, que ellos puedan disfrutar de un derecho que todos tenemos, que es natural, pero que en algunos lugares de la Argentina, aunque no lo creamos, todavía no ha llegado. Los habitantes del Peñón hoy tienen esa alegría. En el Parque Nacional Antofagasta de la Sierra. Exactamente, ahí mismo. Y encima energía absolutamente saludable, sustentable, energía limpia como la energía solar. Con lo que significa tener energía por ahí para cuando alguien tiene una persona enferma en su casa, un bebé, un niño y demás. El siglo XXI aparte, ¿no? Además, un derecho importantísimo que todos deberíamos tener en este país. Muy buena noticia, por eso Martín la puso en la luz verde. Gracias, Martín. Por favor, Ricardo. Lucía, lo prometido es deuda.
Acá tenemos estoy. que ir con un tema musical. ¿Con Muy qué bien. nos vamos hoy? Nos vamos con Gotita y Sueño, que es de Carlos Paredes y Joaquín Lunatelo, que durante la pandemia se juntaron y armaron una canción que tiene que ver con esto de repensar y pensar, sobre todo, cuáles son las consecuencias que implica el fuego y los flagelos que le pasan a la tierra. Y bueno, espero que puedan disfrutar la canción. Buenísimo, irnos con un tema musical, como cada domingo, y con la promesa de reencontrarnos el domingo que viene aquí en Veo. Gracias, Lucy. Gracias por todo a ustedes. ¿Nos reencontramos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos el domingo que viene. Hasta entonces. Un sueño muy risueño y me desperté cantando. En el monte una calandria silbaba del más allá. Iban de la mano aroma y tal, como sembrando soles al alba, sin prisa alguna, como las tunas de aquel pencal. Ese sueño tan de pronto mutó en un real espanto. Era el monte una caldera, infierno del más acá. Las aves volando sin claro rumbo y el horizonte cubierto de humo, el verde ausente fuego circense de la maldad. Pero el tumiñico delgado pico viene juntando desde el rocío gotita y sueño para que el fuego no avance más. Ese sueño tan extraño me dijo que yo podía hacer un canto del agua como lluvia torrencial. Entonces dispuse mi canto al viento, arremetiendo contra los miedos la voz que viene como torrente del Zapucay. Como el tumiñico delgado pico viene juntando desde el rocío gotita y sueño para que el fuego no avance más. Como el tumiñico delgado pico viene juntando desde el rocío gotita y sueño para que el fuego no avance más.